Sean todos cordialmente bienvenidos, hermanos, una vez más a la clase de doctrina. Hoy día estaremos viendo el segundo apartado de lo que es la doctrina de la iglesia. Tenemos como meta hoy día poder continuar conociendo la iglesia a la luz de la palabra de Dios. Como un repaso, en la anterior lección se analizó el concepto de iglesia. Vimos la naturaleza de la iglesia, vimos el propósito que tiene la iglesia, las ordenanzas y los gobiernos eclesiales, ¿sí? Recordaremos que hemos visto en cuanto al propósito de la iglesia que el Señor nos encomendó a nosotros que seamos un grupo que podamos adorar su nombre y que podamos testificar de nuestra salvación. En las ordenanzas aprendimos que hay dos ordenanzas que reconoce la palabra de Dios para la iglesia. La primera hablamos de el bautismo. La segunda hablamos de la cena del Señor. Vimos también que hay gobiernos eclesiales. Dentro de esos gobiernos estuvimos viendo, por ejemplo, el gobierno episcopal, vimos el gobierno presbiteriano, vimos también el gobierno congregacional, ¿sí? Entonces todos esos conceptos nosotros los hemos visto en la anterior clase. Hoy día nos toca ver primero, comenzando lo que es el modelo bíblico de la iglesia, ¿sí? Y empezaremos viendo acerca de que la iglesia neotestamentaria debe tener una membresía regenerada, ¿sí? Es un modelo bíblico que la iglesia esté compuesta de una membresía regenerada. Esto quiere decir personas que han experimentado la redención de Cristo. Personas que han experimentado la redención de Cristo, ¿sí? Primero, son personas que han sido bautizados previamente habiendo creído en Cristo Jesús. Recordará usted, hermano, que el bautismo es dar testimonio de que ha muerto al pecado y ha resucitado a vida nueva en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, la iglesia debe ser entendida como aquellos miembros que ya creyeron en Jesús y que fueron bautizados. En segundo lugar, también la iglesia, ¿sí?, debe ser constituida por personas que voluntariamente deciden ser miembros de la iglesia. No personas que hubieran sido presionadas, obligadas, o que estuvieran simplemente porque fue una costumbre, o que fueron creyentes mis tatarabuelos y por lo tanto yo también soy creyente. Entonces no, es algo que ha sido voluntario, nos hemos hecho miembros voluntariamente, ¿sí? Hablamos también de que un bebé, un recién nacido, no puede ser bautizado porque no cuenta aún con el ejercicio de su voluntad. Es por ese motivo que nosotros no bautizamos bebé, porque creemos que debe ser algo voluntario. Y un bebé todavía no puede tomar la decisión, pues aún no cuenta con todo su ejercicio de su voluntad. Si bien es un ser racional, porque todos los humanos somos seres racionales desde que nacemos, pero aún no cuenta el bebé con una, una voluntad, ¿no? Entonces, es importante que nos demos cuenta de eso, hermano. ¿Me están escuchando todo perfecto en este momento? Sí, hermano Cristian. Ok, gracias. Sí, hermano Cristian. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos nuestra segunda parte Sí. acerca del modelo bíblico de la iglesia. La segunda dice que la iglesia neotestamentaria debe tener un ministerio adecuado. Un ministerio adecuado. Esto quiere decir que la iglesia es una asamblea de llamados por Dios para el cumplimiento de un gran fin. Mire usted eso,
Somos llamados por Dios para el cumplimiento de un gran fin. Y esta misión es de cumplimiento y servicio. ¿Sí? La iglesia neotestamentaria contaba con 5 oficios para cumplir esta misión. Veamos un momentito cuáles son esos 5 oficios que nos menciona la Escritura. Tenemos los apóstoles. Ahí podemos mencionar a los 12 apóstoles. Tenemos los profetas. Podemos mencionar a los grandes profetas, ¿no? Que hubieron. Evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? Ahí tenemos los 5 oficios que la iglesia tenía en el principio, la iglesia neotestamentaria. En 1 Corintios 12, del versículo 28 al 29, nos dice lo siguiente. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Muy bien. Mire qué interesante esta mención que hace el apóstol Pablo acerca de los oficios, ¿ya? Que justamente en este libro, en esta carta que es Corintio, había un problema muy grande, que toditos los hermanos querían ser los que hablen en lenguas, todos querían hablar en lenguas, algo parecido a lo que sucede hoy en día, ¿no? En algunas iglesias, todo el mundo quiere hablar en lenguas, ¿no? Pero ese problema que tenía la iglesia de Corinto era muy particular, porque ellos estaban realmente alborotando a toda la iglesia con ese tema. Pero ahí el apóstol Pablo les menciona una gama de diferentes dones, ¿no? Que dio el Espíritu Santo. Entre ellos le mencionan los apóstoles, profetas, evangelistas, ¿no? Pastores, maestros. Y el apóstol Pablo, como para que ellos se den cuenta, en el último lugar los menciona al don de lengua, ¿no? Y finalmente los que hablan en lengua. Para que ellos se den cuenta, ¿no? De que no es el hecho de que si yo soy evangelista, o si yo soy pastor, o si yo hablo en lengua, o si yo soy apóstol, o si yo esto, lo otro, lo otro. Porque dice ahí mismo el apóstol que todos son importantes e iguales delante de Dios. ¿Qué dice también Efesios 4, versículo 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, en esta carta de Efesios, el apóstol Pablo otra vez hace una lista. Y muy curiosa la lista, mire, empieza con apóstoles, luego dice profetas, luego dice evangelistas, y finalmente menciona pastores y maestros. Algunos teólogos entienden que el último oficio que se menciona de pastores y maestros realmente es uno solo. Por eso no está mencionado individualmente. Y muchos creen que el pastor al mismo tiempo es también maestro, ¿no? Es también maestro. Estos son algunas posturas que yo le voy mencionando, ¿no? Ahora, lo que yo quiero ir en esta parte también es mencionar en qué, supuestamente en qué lugar se lo menciona al oficio de pastor. Mire usted, está después, de último, después incluso de los evangelistas, después, ¿no? Esto nos da a entender algo, hermano, ¿sí? De que para Dios no existe el hecho de que el apóstol es más importante, o el profeta es más importante, o el evangelista es más importante. Porque el pastor que está mencionado a lo último, si usted se da cuenta, en una iglesia, es aquel que está sobreviviendo, ¿no? Está viendo, está organizando, bueno, está haciendo un montón de cosas, ¿no? Pero no está mencionado al principio. Para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? De la equidad que hay, ¿sí? Ahí entonces nosotros vemos en estos dos pasajes la descripción de algunos oficios y también parte de los dones.
Sin embargo, hermanos, estos no son los únicos ministerios que se observan en las Escrituras, ¿sí? En especial en el libro de los Hechos nosotros vemos que los ministerios se ajustaban de acuerdo a la necesidad. Mucho depende del tamaño de la iglesia. Nosotros ya sabemos que cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de las cuatro paredes, ¿ya? Estamos hablando de las personas. Mucho depende de la cantidad de personas que formen esa iglesia para ver con qué oficio o con qué ministerios vamos a poder sobrellevar, poder dirigir, organizar y hacer que esa iglesia se proyecte hacia totalmente dar la gloria a Cristo, ¿no? Entonces mucho va a depender de eso. Puede que usted encuentre iglesias que tengan 4 o 5 pastores, ¿no? Puede que usted encuentre iglesias que tengan un montón de ministerios, ¿no? Pero es porque la necesidad lo dice de esa forma. Entonces en los Hechos de los Apóstoles, recuerda usted en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, estaban teniendo un problema, ¿no? Los hermanos. Y habían muchos creyentes griegos que se habían hecho cristianos y se estaban quejando de que estaban desatendiendo a las viudas de los griegos y atendiendo mejor a las viudas de los judíos cristianos. ¿Se da cuenta? Porque era una iglesia mixta, ¿no? Entonces los apóstoles escuchan esta queja, estos problemas, y agarran y dicen, bueno, hermanos, hemos escuchado todo, ahora quiero que por favor ustedes, entre ustedes, elijan a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que sean nuestros colaboradores. Y ahí se menciona a 7 hermanos, ¿no? Que llegan a ser parte del equipo diaconal de la iglesia. Puede ser que otras iglesias no necesiten solo 7 diáconos, ¿no? Puede ser que necesiten 20 diáconos porque es grande la membresía. O puede ser que otras iglesias solo necesiten un diácono. Ahora, no quiere decir que porque se nos mencionó 7 en el libro de los Hechos, 7 diáconos, nosotros también tenemos que tener 7 diáconos. No, es de acuerdo a la necesidad, ¿ya? De acuerdo a la necesidad. Del mismo modo evangelistas, del mismo modo pastores, del mismo modo profetas. Ahora, mucho depende también de la cantidad de la población en donde se encuentra esa iglesia. Por ejemplo, en una iglesia en el campo donde solamente son 50 los habitantes de ese lugar, de ese campo, no vamos a tener unos 20 diáconos, ¿no? O no vamos a tener unos 5 pastores. Porque de esos 50 que son los que viven en esa población, solamente tal vez una cuarta parte congregan a la iglesia. ¿Se da cuenta? Alrededor de 14, por ahí, congregan en la iglesia. Entonces no hay necesidad, ¿no? Todo va a depender del tamaño de la iglesia, como decimos, la cantidad de personas, las necesidades que tenga, y ahí vamos viendo un poco el rol de los oficios. La iglesia bautista, ahora hablando de nuestra iglesia, ya, la iglesia bautista reconoce 2 oficios eclesiales: pastores y diáconos. ¿Sí? Aclaramos que esta es una postura denominacional, quiere decir de la denominación bautista, porque es el Espíritu Santo quien va dirigiendo a la iglesia de acuerdo a su necesidad. Entonces, en nuestra iglesia bautista nosotros reconocemos 2 pastores y diáconos, pero eso no quiere decir que estén mal los otros oficios como profetas o otros oficios que hay. No quiere decir que esté mal, ¿sí? Solamente que nosotros denominacionalmente hacemos de esta forma, por la cantidad de las membresías de las iglesias, la cantidad de la necesidad que hay en la iglesia, ¿no? Entonces tenemos pastores y tenemos diáconos, ¿ya? El ministerio pastoral en el Nuevo Testamento nosotros lo encontramos descrito muy claramente, primero en Hechos capítulo 20 versículo 17 y luego el 28. ¿Qué dice? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia
el otro punto era 28, ¿no? 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Muy bien. ¿Qué dice Tito 1 del 5 al 7? Y luego leen Primera de Pedro 5 del 1 al 2. Tito dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Muy bien. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos ya que la palabra pastor, ¿sí?, significa obispo, anciano, y en sí significa sobrevedor. Sobrevedor. ¿Qué quiere decir? Alguien que ve por el bienestar de la iglesia. ¿Sí? En la iglesia bautista se llama pastor a aquel que está viendo por el bienestar de la iglesia. Y hay muchas iglesias que pueden tener hasta más de un pastor, de acuerdo a su necesidad, ¿no? Si la iglesia es demasiado grande, entonces el pastor no va a poder ver por el bienestar de toditos, ¿no? Entonces necesita un segundo pastor que pueda colaborar. Ahora, nosotros vimos también en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7, algunos requisitos para poder nombrar pastor, ¿no? Y se los voy a volver a leer, miren. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada iglesia, ¿no? En cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí menciona los requisitos. El que fuera irreprensible en primer lugar. Esto no quiere decir que va a ser alguien que no se lo puede corregir, ¿no? Alguien soberbio que no escucha la corrección. No, no se refiere a eso. Irreprensible quiere decir una persona que generalmente está haciendo lo correcto, ¿sí? Marido de una sola mujer, ahí vemos un requisito fundamental, hermano. Marido de una sola mujer, que no sea conocido como aquel que ha vivido o tiene varias mujeres, ¿no? Luego habla de que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es importante también, ¿no?, su familia, no solamente que conozca la Biblia o que sea graduado del seminario, sino que tenga una familia, ¿no?, que esté también entregada al ministerio, al servicio. Y ahí lo explica, mire, versículo 7, porque es necesario que el obispo, está hablando de pastor o anciano, que es el mismo término, sea irreprensible como administrador de Dios. Mire usted, administrador, ¿sí? Ese es su rol bien fuerte, no soberbio. Hablamos de que sea una persona que pueda ser en cierto modo exhortada por un hermano y que reciba la exhortación. No iracundo. Iracundo quiere decir que no sea una persona que se enoje, ¿no?, de cualquier cosa. No iracundo, no dado al vino. Obviamente no puede ser una persona que se le conoce porque se pasa de copas o está, ¿no?, ahí en ese problema. No pendenciero, ¿no? No codicioso de ganancia deshonesta, que no tenga otros fines, ¿no?, dentro de su ministerio.
sino que sea hospedador, que sea amante de lo bueno, que sea sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, son algunos, podemos decir, algunos perfiles, ¿no? Para poder tener un pastor, ¿ya? Que es importante que lo podamos ir analizando. Luego vemos el ministerio del diácono. El ministerio del diácono, que es el segundo oficio que reconocen las iglesias bautistas, significa, el diácono significa que es un ministro servidor, una persona que está colaborando al pastor, ¿sí? Primera Timoteo 3, versículo 8. ¿Qué dice? Primera Timoteo 3, versículo 8. Mire lo que dice ahí. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, estos diáconos están prácticamente diseñados, hermanos, para que puedan colaborar en la obra pastoral, ¿sí? Son los servidores, los colaboradores del pastor. Y ellos deben tener también un dominio en la palabra de Dios, porque hemos visto, por ejemplo, en la doctrina de lo que fue la primera parte, hemos visto también cómo el diácono debe tener ese dominio, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, uno de los requisitos para escoger diácono era que sea lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que pueda conocer, que tenga capacidad de poder explicar a otro acerca de la verdad. Entonces, es totalmente importante, hermanos, este tema del diaconado, ¿sí? Cuando hablamos de diácono, no solamente estamos hablando de personas que van a servir el pan en la cena del Señor, ¿sí? No solamente estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que pueden estar al igual que el pastor haciendo la obra, evangelizando, ayudando, fortaleciendo la iglesia, ¿sí? Va más allá el servicio del diaconado, ¿ya? No pensemos que es solamente colaborar en, no sé, poner las sillas o servir la cena del Señor. No solamente es eso, va mucho más allá. Bien, ¿se está escuchando, hermanos? ¿Me están entendiendo? Sí, hermano. Muy bien, perfecto. Gracias. Hermano, Muy bien. Ahora, los ministerios eclesiales, según el Espíritu Santo, tenemos evangelistas, tenemos misioneros, tenemos consejeros y un montón. Que eso vamos a tomar otro tiempo para ir analizando poquito a poquito cada uno de ellos, ¿ya? Pero entre esos ministerios podemos mencionar evangelistas, misioneros, consejeros y así, un montón. Hay un teólogo muy conocido dentro de las iglesias bautistas que es el teólogo Pablo Deiros. Alguna vez tal vez lo ha escuchado. Pablo Deiros, refiriéndose a este tema, dice: cada congregación local, bajo la guía del Espíritu Santo, debe reconocer los dones que el Espíritu ya ha dado a la iglesia. Mire usted eso. El Espíritu ya ha dado los dones a la iglesia, ¿sí? Simplemente tenemos que reconocer y usar su inteligencia iluminada por el Espíritu y bajo los ejemplos y dirección de la palabra de Dios para armar su ministerio conforme a las demandas del mundo en el cual tenemos que encarnarnos como Jesucristo y al cual tenemos que servir. A nivel mundial, las iglesias bautistas se unen para formar la Alianza Mundial Bautista, que fue fundada en el año 1905, ¿sí? Aquí tenemos un poquito, hermano, lo que es la postura de este teólogo acerca de la iglesia, y tenemos también a lo que se llega en la reunión de todas las iglesias a nivel mundial. Se llama la Alianza Mundial Bautista, ¿sí? Que fue fundada en el año 1905, prácticamente en el siglo pasado. La iglesia local debe tener una disciplina adecuada,
¿sí? Y mire lo que es disciplina. La disciplina no está para excluir a personas, sino para corregir el error, ¿sí? Hay muchos que malentienden la disciplina y piensan que disciplina es excluir a alguien del grupo, ¿no? Pero no tiene ese sentido, tiene el sentido de corrección. Porque así como padre, dice la Biblia, Él nos corrige, ¿no? Como un padre corrige a su propio hijo. ¿Qué dice Mateo 18, versículo 15 al 17 y luego 1 Corintios 9 al 13? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Muy bien. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy bien. ¿Qué dice luego? 1 Corintios 9. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Ujú. Muy bien, en el primer pasaje nosotros veíamos un poco lo que es el proceso de la disciplina, de cómo aplicar disciplina. Tenemos en algunos casos disciplina suave y en otras tenemos disciplina severa, ¿ya? Y en el versículo 15, por ejemplo, de Mateo, se nos menciona de la siguiente forma, que si tu hermano peca contra ti, tú ve y repréndele, pero no lo reprendas primero en frente de todo el mundo, dice, ¿no? Sino repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, entonces has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso. Si usted ve que algún hermano un día está andando mal, usted lo ve que está andando mal, ¿no? Y usted, como es parte de la iglesia, usted está viendo aquella situación, entonces usted tiene la responsabilidad como hermano de poder ir, charlar con el hermano y poder guiarle al hermano a hacerle dar cuenta de su error. Esta palabra reprender no quiere decir que usted va a ir y le va a dar la reverenda y le va a tratar y le va a decir no lo más a la iglesia, ¿no? No, sino que va a ir con mansedumbre y va a ir a tratar de mostrarle el error al hermano, hacerle reconocer y que él pueda volver al camino correcto. Ese es el primer paso, ¿ya? Ahora, si no le oye a aquel hermano que está haciendo el primer paso, si no le oye, entonces usted como hermano tiene la misión de tomar a otro hermano y entre dos personas ir a hablarle, para que quede en boca de 2 o 3 testigos, ¿no? Ese es el segundo paso. Va, agarra un hermano y le dice, ayúdame a hablar con fulano de tal. Entonces van y le hablan entre los dos, ya hay un poquito más de seriedad en el asunto, ¿no? Va yendo de a poco. Ahora, mire lo que dice luego. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Ahí ya vemos el siguiente paso. Si el hermano no escucha entonces a los dos, entonces tenemos que contar a la iglesia. En una asamblea ordinaria de iglesia, compartimos y decimos, hermano querido, lamentablemente quiero informar que el hermano fulano de tal ha sido encontrado en tal cosa y tenemos 2 testigos que hemos ido a tratar de persuadirle, hablarle para que pueda volver al camino, pero él no quiere. Quiero que se entere la iglesia. Entonces, eso no quiere decir que usted está haciendo malo, que está haciendo mala sangre, que está apenas ocasionando problemas. No, no quiere decir eso. Eso quiere decir que usted está cumpliendo con su rol de creyente. ¿Sí? Eso sí, eso sí. Ahora, dice luego, mire la escritura. Si no oyere a la iglesia, después de que la iglesia ya baile y en una asamblea ordinaria le hablan al hermano y le dicen, hermano mío, mire esto tiene que cambiar en la situación que usted está viviendo. Y el hermano dice, no, ustedes no me digan nada a mí. Entonces,
ya hay otro paso. Si no oyera la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Si no escucha la iglesia, entonces ya podemos tomar en cuenta que aquella persona es como cualquiera del mundo, ¿no? Ya no está comportándose como un hermano. Entonces ya no va a poder participar de ciertas cosas importantes de la iglesia, como la cena del Señor. Ahí empieza la disciplina, ¿no? Pero no es para hacerlo acobardar al hermano, ¿no? Sino es para corregirlo. Por eso decimos que hay suave y hay severa. Incluso el apóstol Pablo en Corinto, porque la iglesia no se animaba a disciplinar a un hermano, que había un terrible caso de inmoralidad, el apóstol Pablo les escribe a los corintios y le dice: por cuanto ustedes no están haciendo lo correcto, yo voy a disciplinar a este hermano, ¿no? Y ahí le disciplina, ¿no? No con el fin de hacerle daño, sino para hacerle volver al redil. Es como nuestros padres, ¿no? Nos disciplinan, no es para reventarnos a huascas, ¿no? Sino es para poder corregirnos, ¿no? Para ese propósito. Conozcamos un poquito, hermanos, para ya ir cerrando esta sesión. Conozcamos un poquito a nuestra Convención Bautista Boliviana, ¿ya? ¿Qué es la convención? La convención es una organización religiosa con personería jurídica, sin fines de lucro y sostenida principalmente por el plan cooperativo, que consiste en el aporte de las iglesias que están afiliadas a la convención, ¿ya? Esa es la convención. Cuando hablamos de convención, eso es la convención. ¿Qué son las agencias? Las agencias que tenemos dentro de la iglesia son organizaciones que dependen directamente de la directiva de la convención y creadas por ella para las actividades específicas que responden al nombre de cada una de las agencias. Los miembros de las agencias son renovados en 1/3 en las asambleas convencionales anualmente. Las agencias son Junta de Educación Cristiana, Junta de Evangelismo y Misiones. Entonces aquí vemos un poquito, ¿no?, la descripción de la convención, las agencias. Tenemos ahí la Junta de Educación Cristiana, Junta de Evangelismo y Misiones, que todas ellas se eligen anualmente, ¿sí? Con 1/3 obviamente de aprobación. ¿Qué son los departamentos? Los departamentos, al igual que las agencias, son entes que dependen de la convención, pero con la diferencia de que tienen cierta autonomía para hacer su propia asamblea, hacer sus estatutos y elegir a su directiva anualmente, la misma que es posesionada en la asamblea convencional. Cabe aclarar que estas directivas de los departamentos no están por encima de la directiva de la convención, ¿ya? Eso es importante, sino que al igual que las agencias, ellas también responden ante el ente matriz, que es la convención. Los departamentos son departamento femenil y el departamento juvenil, ¿sí? Ahí están los dos departamentos, juvenil y femenil. ¿Qué son los consejos de educación? Al igual que las agencias y los departamentos son entes creados por la convención y se deben a ella. De igual modo que las agencias, sus miembros son elegidos en asamblea convencional y renovados en 1/3 de forma anual. Estos consejos están a cargo de velar por el patrimonio y la educación teológica. Es el caso del seminario, ¿no?, que tenemos nosotros, el Seminario Teológico Bautista del Oriente Boliviano. Y educación secular y humanística, en el caso de los colegios bautistas, porque tenemos el Colegio Bautista Brasileño, ¿no? Aquí en Santa Cruz justamente funciona el colegio. Entonces ellos están parte del Consejo de Educación. ¿Qué hace cada uno de ellos? Cada agencia o departamento y consejos abarcan una gran cantidad de actividades dentro de sus áreas, pero brevemente indicaremos sus funciones generales. Ya. El plan cooperativo. Cada persona que asiste a una iglesia bautista de la convención deposita de manera voluntaria sus diezmos y ofrendas. En cada iglesia, ¿no?, depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahora, el monto total de los diezmos de una iglesia X, por ejemplo, nuestra iglesia del Torno, ¿no?, ya es de la siguiente manera. El diezmo total y las ofrendas es dividido en 2 porcentajes. El 90%
está para la iglesia local, donde se levanta la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el 90% queda acá para la iglesia del Torno, ¿ya? Esto para sus programas y equipamiento, ¿no? Para todo lo que hacemos. Y el 10% de ese total, ¿ya? Es lo que se llama el plan cooperativo, que se envía de manera mensual a las oficinas de la convención, ¿ya? Entonces ese 10% es nuestro plan cooperativo por iglesia. Todas las iglesias que son reconocidas por la Convención Bautista Boliviana y que tienen la cobertura de la personería jurídica de la convención para funcionar en este país, ¿ya? Deben enviar el 10% de sus diezmos y ofrendas, ¿sí? Para el plan cooperativo que se envía de manera mensual. Ahora, el 10% o plan cooperativo de todas las iglesias afiliadas a la convención es agrupado en un solo monto y este se divide de manera porcentual. Mire esto, a cada agencia y departamento para que estos realicen sus trabajos. La repartición porcentual se hace de la siguiente manera. Y aquí vemos un poquito lo que es en lo que se usa ese 10%, ¿no? 34% para la convención, para todo lo que hace la convención, ¿ya? Porque tiene una oficina, hay una secretaria, hay temas logísticos para velar por el bien de la iglesia a nivel Bolivia. Que por cierto, la sede de la Convención Bautista Boliviana está aquí en Santa Cruz, ¿sí? Aquí, de aquí repartimos para toda Bolivia, ¿ya? El 30% se va para la Junta de Evangelismo y Misiones. Ahí tenemos nosotros la cobertura, ¿no? Para nuestros misioneros que están trabajando en diferentes lugares, como por ejemplo los nuestros que están en la India, ¿no? El 15% se va para el Seminario Teológico Bautista, que aquellos que han estudiado en el seminario saben, ¿no? Que los costos son bien bajos, no hay realmente un gran costo para estudiar y bueno, entonces hay un soporte de las iglesias para que ese seminario siga funcionando, ¿no? Y sigamos preparando gente que pueda trabajar en las iglesias. Un 12% para la Junta de Educación Cristiana, ahí entran el Colegio Bautista y otras organizaciones. 5% para el Departamento Juvenil, ahí están nuestros hermanos de Juba. 3% para el Departamento Femenil, ese es otro ya, de las hermanas. Y un 1% para la orden de pastores, ¿no? Esto es lo que se hacen, los pastores tienen una reunión siempre cada semana, ¿no? Allá en Santa Cruz, para poder apoyarse mutuamente. Y ahí se hace el 100%. Bien, queridos hermanos, eso ha sido el tema de hoy, nuestra segunda sesión de lo que es la doctrina de la iglesia. Hemos compartido esto entre lo que encontramos en la escritura acerca de la iglesia y por supuesto súper necesario que ustedes conozcan también cómo es que se maneja su iglesia, ¿no? La iglesia bautista, y que es la convención y demás cosas que considero súper importantes que ustedes lo puedan dominar, ¿ya? Vamos a orar y luego estamos pasando a nuestro tiempo de poder conversar y a poder aportar algunas cosas o preguntas al tema. Padre querido, damos gracias una vez más por este tiempo precioso. Que tú nos ayudes, Señor, a poder aplicar los principios bíblicos para la organización de tu iglesia. Que seamos iglesias cristocéntricas, que seamos iglesias basadas en tu palabra y que vayamos, Señor, dándote gloria y testificando a todo el mundo de la verdad. Damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a poner en práctica todos estos principios.